Bendiciones a todos, espero que todos ustedes estén bien. Hoy vamos a hacer algo diferente, ¿ok? En estos días, como ya saben, en Panamá hay muchas protestas y mucha confusión y todo eso. Las calles están cerradas y por eso nuestras grabaciones de estos mensajes hemos tenido problemas con eso, pues no hemos podido grabar como queremos, pero en estos días yo he estado pensando en un mensaje especial que me gustaría darles a todos ustedes. Entonces, hoy vamos a empezar hablando del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Es muy importante reconocer que cronológicamente Nehemías vivía al final de la era del Antiguo Testamento. Aunque Nehemías está ubicado como en la mitad, en el medio del Antiguo Testamento, cronológicamente él era como un contemporáneo del profeta Malaquías. Entonces, Nehemías vivía al final de la era del Antiguo Testamento y por eso a través del libro de Nehemías podemos ver cómo termina la era del Antiguo Testamento y cómo está el pueblo de Israel al final del Antiguo Testamento, pues. Entonces, en Nehemías capítulo 10, vamos a enfocarnos en dos capítulos muy importantes de Nehemías. En Nehemías capítulo 10, el pueblo de Judá que ha vuelto a la tierra de Israel por la gracia de Dios de su exilio, ellos están en Judá y ellos hacen un pacto con Dios. Básicamente le dicen a Dios, nosotros te vamos a servir, nosotros vamos a obedecer tu ley, vamos a escribir esto en un pacto, vamos a proclamar una maldición sobre nosotros si no cumplimos los requisitos de este pacto y nosotros lo vamos a firmar y seguir. Entonces, el pueblo de Israel hace un pacto con Dios en Nehemías capítulo 10 que ellos no van a profanar el Shabbat, el sábado, que no van a casarse con mujeres paganas que vivían alrededor de ellos. Hacen un pacto que no van que van a servir en la casa de Dios, que van a adorar a Dios. Pero ¿qué pasa? Encontramos en capítulo 13, el último capítulo de Nehemías. Y cronológicamente podemos decir básicamente el último capítulo del Antiguo Testamento que encontramos. El pueblo ha regresado a los mismos pecados, a los mismos vicios que los mandaron al exilio en primer lugar. Están profanando el Shabbat, están trabajando en el sábado, en otras palabras. Se han casado con mujeres paganas que adoran a otros dioses de otras naciones. Están, ¿qué es la palabra en español? No están como apoyando la casa de Dios a los levitas o los sacerdotes y por eso ellos no estaban adorando a Dios de todo corazón, como en la casa de Dios estaba siendo negligida. Entonces, así termina el Antiguo Testamento. Es algo tan increíble. Dios, Él trae a su pueblo santo del exilio a la tierra de Israel, los establece, los bendice ahí, ellos construyen los muros de Jerusalén, ellos construyen un nuevo templo, Dios los bendice con su presencia ahí. Aunque ellos no merecían eso, porque hay que recordar que el pueblo de Israel había pecado y pecado y pecado y pecado contra Dios hasta el punto donde Él los mandó al exilio en su santa ira. El exilio fue el castigo de Dios sobre los pecados del pueblo de Israel. Pero algunos años después, Él los restaura, los establece de nuevo en su tierra. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos regresan a los mismos pecados que practicaban antes. Ellos se rebelan contra el Dios de misericordia que los había restaurado. Ya. Así termina el Antiguo Testamento, con un énfasis en el pecado del hombre, con un énfasis en el hecho de que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Los israelitas, ellos fueron el pueblo escogido de Dios y hasta el día de hoy son el pueblo escogido de Dios.
Y ellos tenían la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero aún ellos no podían, bajo su propia fuerza, no podían vencer la rebelión y el pecado que, que habitaba en su corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice el siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, el corazón humano está lleno de rebelión y de pecado. Los pecados del corazón humano salen a plena vista cuando vemos cosas como el asesinato y la violación y el robo y la codicia, la avaricia y muchas otras cosas, pues. Vemos lo que mora dentro de nosotros, dentro de este corazón perverso. Cuando alguien está lejos de Dios, cuando alguien no tiene una relación con Dios. Nosotros somos pecadores por naturaleza y también por nuestras propias decisiones. No somos víctimas, ¿ok? Somos responsables por lo que nosotros pensamos, por lo que deseamos y por lo que hacemos. Pero, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Que Dios, Él provee una solución para nuestra situación grave, que Él manda a su Hijo a este mundo para morir en nuestro lugar, para resucitar de entre los muertos y para salvarnos, para interceder por nosotros delante del Padre por la eternidad. Y por eso cuando creemos en Jesús somos salvos. Y lo que es interesante es que en el Antiguo Testamento Dios profetiza vez tras vez, tras vez, tras vez, que Él va a mandar a alguien y que Él va a solucionar nuestro gran problema, el problema del corazón duro del hombre. Entonces, nosotros encontramos en Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 27, el Señor, como 500 a 600 años antes de la vida de Cristo. ¿Qué dice Él? Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando del corazón, no estamos hablando del corazón mismo que está palpitando en nuestro pecho, pues. Estamos hablando de nuestros espíritus, del centro del yo, del centro de la persona que yo soy. Porque nosotros somos criaturas físicas, pero también somos criaturas espirituales. Tenemos un espíritu que está lejos de Dios hasta que conocemos al Señor Jesucristo. Entonces, aquí está la promesa increíble de Dios. Él sabía, Ezequiel estaba profetizando durante el tiempo del exilio, ¿ok? Pero después del exilio, los israelitas regresaron a los mismos pecados que practicaban antes del exilio. Y Dios sabía todo eso. Pero en su soberanía, Él ya está hablando de la solución que va a resolver el problema del corazón pecaminoso de los hombres. Entonces, mis amigos cristianos, escúchenme bien. Nosotros nos quejamos por muchas cosas, ¿verdad? Por la situación política, por el tiempo, por la educación, por los problemas que tenemos en nuestras vidas y obviamente somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos límites y tenemos que desahogarnos a veces. Pero no podemos olvidar de esto, que el problema principal de los seres humanos es el pecado. Nosotros tenemos tres enemigos en este mundo: la carne y el mundo, perdón, el sistema mundial que se opone a Dios,
La carne, ese sistema mundial que se opone a Dios, y el diablo. Esos son los tres enemigos grandes de la humanidad. Entonces nosotros debemos predicar el evangelio. Nosotros debemos, si vemos que alguien está sufriendo por el pecado, les debemos de proveer la solución y predicarles de Cristo, enseñarles acerca de Jesucristo, el que vivió la vida perfecta, el único ser humano que ha podido cumplir la ley en nuestro lugar, para que cuando nosotros creemos en Él, Él nos dé su propia perfección como un regalo recibido por fe y no por obras. Esta es la promesa de Dios, que Él nos va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu, que Él nos va a dar un corazón de carne, en otras palabras, un corazón sensible. Y para los de nosotros que nos convertimos cuando éramos adolescentes o cuando éramos adultos, nosotros podemos recordar nuestra vida pasada muy bien, ¿verdad? Los vicios y las cosas muy feas que practicábamos antes y nos avergonzamos por eso. Y con razón. Pero Dios puede cambiar el corazón más duro. Si Él nos ha salvado a nosotros, ¿quién somos nosotros para creer que Él no va a salvar a otra persona? ¿Quién somos nosotros para pensar que, bueno, yo no voy a predicar el Evangelio con fulano porque Él no va a creer? Nosotros no sabemos eso. Y me alegro que alguien en el pasado me predicó el Evangelio a mí, que alguien en el pasado oró por mí. Me alegro que mis padres no pensaban que, ay no, Malaquías está lejos de Dios y por eso él nunca va a ser salvo. No, ellos oraron por mí y Dios escuchó sus oraciones. Nosotros también debemos orar por los perdidos que hay en nuestras familias y entre nuestras amistades. Debemos orar por ellos y debemos compartirles el Evangelio de Jesús. La única solución para el corazón duro de los seres humanos. Entonces, en conclusión, hay que recordar estas cosas, hay que meditar en estas cosas y hay que confiar que Dios nos va a utilizar para compartir las buenas nuevas de salvación con los que hay en nuestro alrededor. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.